Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tengo el gusto de dialogar con ustedes a través de esta maravillosa ventana de la televisión para comentarles hoy sobre 11 correos electrónicos que he recibido. Me apena en algunos casos escuchar qué graves son los problemas que padecen muchas familias mexicanas. Ojalá pudiéramos, en el caso de un servidor, hacer algo más que decirles la verdad jurídica, decirles lo que se puede hacer, y en el caso concreto de esta gran problemática, primero quiero agradecerle a las diferentes personas sus palabras. Lo hacemos con mucho gusto. El programa, como bien ustedes lo dicen, es de ayuda social, de apoyo. Tratamos de que tenga para ustedes una respuesta que les permita ubicarse en su problema y sobre todo las alternativas de solución que les proponemos. Primero, quiero agradecerle a Gaby su consulta sobre el problema que tiene su tío. Es un caso muy curioso, pero jurídicamente tiene una solución, porque efectivamente él obró de buena fe cuando conoció a esta persona que ya tenía un hijo y se casó con ella, y se entera después de 20 años que ella estaba casada, que ese hijo había sido reconocido, y sin embargo que el tío de usted, de la señora Gaby, tiene que estar pagando esa pensión alimenticia, y que intentaron el juicio y que no tuvieron éxito. Probablemente, es mi perspectiva jurídica, no hayan hecho lo debido de acuerdo con la ley. En la jurisprudencia de la Suprema Corte dice que las actas del Estado Civil acreditan lo que en ellas se expresa mientras no se haga un juicio y se dicte una sentencia ejecutoriada, que es la que no admite ningún recurso legal, para que esa acta que contiene hechos falsos, que no son los reales, los que ocurrieron, pueda ser declarada nula absoluta, que no produzca efectos jurídicos, que se retrotraiga al día en que se hizo esa acta, y entonces quienes hayan participado en ese evento no tengan mayor problema. Ese sería el camino jurídico que habría que seguir de parte de su tío, intentar el juicio para probar que el segundo matrimonio, el de su tío, no existe porque hay el vínculo jurídico anterior de esa señora que nunca deshizo, y en consecuencia el matrimonio de su tío, al probarle al juez que existía el otro, dictará una sentencia que le van a quitar a él los efectos jurídicos de esa pensión alimenticia y todo lo demás respecto a la señora. E incluso podríamos pensar en que se puede exigir una responsabilidad por el hecho ilícito cometido por parte de esta persona. Ojalá que no resulte complicado esta respuesta, trato que sea simple y clara, para que puedan, en un momento dado, orientarse con su propio abogado y darle una explicación en ese sentido. Eso es lo que podría hacer. El segundo correo, nuevamente, gracias por sus palabras. Hago extensiva esta felicitación
a nuestro director general, el licenciado Enrique Rodríguez, al subdirector, el licenciado Silva, y por supuesto a todo este equipo que dirigen las cámaras, los ingenieros de sonido, todas las personas que ustedes no las ven, pero que hacen posible que tengamos este diálogo y que llegue esta información hasta su hogar. En este caso, Juan Carlos Medrano Ortega, que es un abogado, le agradezco sus palabras, sobre todo esa sugerencia, me parece muy interesante. Yo en lo personal no la había pensado, se lo comenté a un experto en cuestiones digitales y me aconsejó, me dijo que estos programas, si después de transmitirlos alguien los baja y los puede subir a YouTube, ahí podrían estar a la vista o a la disposición en el momento que la persona lo necesitara. Entonces, desde mi perspectiva voy a tratar de hacer esto, sobre todo porque, como usted dice, a veces por cuestiones de su trabajo ha perdido no ver programas. Le agradezco el abrazo y yo también le reitero mis saludos y su presencia, el vernos, el escribirnos, es lo que le da a este programa, ese enfoque tan especial que lo hace una realidad. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Medrano Ortega, por sus palabras. Jacqueline CH, aquí al final parece que es Jacqueline Chávez. Este problema que usted me plantea, gracias porque le gusta el programa, es muy importante el tema de la paternidad y la filiación. En el derecho civil mexicano del Distrito Federal o en los 8 códigos familiares vigentes en la República, por ejemplo el de Hidalgo desde 1983, el último, que es el de Sinaloa del año 2013, regulan esta materia en forma importante. Cuestión de la paternidad implica también la maternidad y su consecuencia jurídica, que es la filiación. La maternidad es el vínculo jurídico o de hecho que se establece entre el padre y el hijo, y la maternidad entre la madre y el hijo. La filiación es ese vínculo jurídico que va a resultar de la paternidad y que va a producir consecuencias de derecho en cuanto a los progenitores. En el pasado, siguiendo lo que los romanos hace 2000 años establecieron respecto a esta materia, había estos dos aforismos latinos. Respecto a la madre se decía mater semper certa est, la madre siempre es cierta, basados en el hecho del nacimiento. Es decir, si una señora da a luz, ella es la mamá. Pero a 2000 años, a los últimos descubrimientos en los años 60 del siglo pasado de el ácido desoxirribonucleico, el DNA o ADN en español, ha hecho una revolución en la materia genética, en la huella que tenemos cada persona, en la biología molecular, y este principio de que la madre siempre es cierta ya tiene matices. Sin embargo, hay que entender que mientras no se regule jurídicamente, quien dé a luz a un hijo será la madre. Ahora bien, si ella hubiera rentado su vientre, si hubiera sido inseminada artificialmente, si alguien puso el óvulo y otra persona el esperma y a ella se le hace esta inseminación in vitro, el hecho de dar a luz
ella sigue produciendo consecuencias jurídicas, porque aquí habría que reflexionar. ¿El legislador ha pensado en el hijo? ¿Quién habla por él? Porque estamos aquí especulando y diciendo sobre contratos de alquiler de vientre como el Código Civil de Tabasco, o simplemente meterse a internet, y hay personas que ante la ausencia de normas jurídicas ofrecen sus servicios para un habitáculo para estar 9 meses embarazada y entregar a ese hijo, lo que nos llevaría a hablar de una madre jurídica, que es la del contrato, y una madre biológica, que es la que da a luz. Pero esta cuestión de la madre se complementa con la del papá, porque si bien la madre siempre es cierta por el hecho del nacimiento, el papá, decían los romanos, de ese hijo será el esposo de esa señora. Y el aforismo latino dice: pater is est quod nuptia demonstrant. El papá es quien demuestra estar casado con esa madre o con esa señora. ¿Qué ocurre nuevamente con el ADN y respecto al presunto padre? La ley dice, por ejemplo, que él puede intentar una acción que se llama de contradicción de la paternidad si prueba que no tuvo acceso físico con su esposa o con su compañera o concubina los 120 primeros días del embarazo. Segunda hipótesis, que durante 300 días, plazo máximo que una mujer podría estar embarazada según las normas del Código Napoleón de 1804, hoy también son obsoletas. Si durante esos 300 días se le ocultó al padre ese embarazo, él podrá también contradecir la paternidad aun cuando haya vínculo matrimonial. ¿Cómo se resuelve esto? Voy a ir a un corte y solamente les dejo la respuesta. A través de la prueba del ácido desoxirribonucleico, que se le haga a él, que se le haga a la madre, que se le haga al hijo, y con los reactivos adecuados, el margen de error es 0.2109 de que ese no sea el hijo. Voy a una pausa y regresamos con ustedes en un momento con este programa de consultoría jurídica en derecho familiar. Seguimos con esta importante consulta que usted nos hace. Antes del corte hablé sobre esta cuestión de la filiación y la paternidad, que es muy importante. Nada más que al ver aquí los correos, en realidad este no era el correo de la señora Jacqueline Chávez, sino de otra persona que no me dio el nombre. Entonces creo que sí, Juan Carlos Medrano, sí es correcto, esto que dije antes, pero ahora voy a enfocarme a este problema de la señora Jacqueline Chávez Ramírez, que es muy delicado y que, en síntesis de lo que usted me pregunta, esa resolución del juez en cuanto a los alimentos y las cantidades que se reclaman, este es un supuesto jurídico muy importante para cualquier abogado, que lo hemos padecido en hipótesis de ignorancia fundamentalmente, cuando, por ejemplo, el papá
tiene una posición económica envidiable, tiene un niño de 1 mes o 2 o 3, se divorcia y entonces se pretende, porque el papá gana 100,000 pesos de sueldo, por ejemplo, que el juez diga, le voy a quitar a usted 80,000 porque tiene un hijo, o le voy a quitar 50,000. Probablemente se daría ese supuesto, pero lo más importante, que es lo que le quiero transmitir a la señora Chávez, es que hay que acreditar ante el juez familiar el estado de necesidad de esos alimentos. Porque tenga o no el que debe otorgarlos, si no se le acredita al juez que el niño es discapacitado, es autista, no es lo mismo un niño de 1 mes, de 6 meses, de 1 año, o un adolescente o un joven. Por eso es tan importante, al reclamar una pensión alimenticia, acreditar ante el juez con pruebas, con recibos, con peritajes, con pruebas importantes que lo acrediten, testimonios, que efectivamente hay ese estado de necesidad. Y entonces, en este caso, en el que la sentencia ha ido con una pensión muy baja, usted me pregunta que si valdría la pena apelar. Por supuesto, porque además la sala familiar, la segunda instancia, tiene facultades discrecionales incluso para recibirle pruebas y ante ella acreditar esto, e incluso si en la sala por alguna razón no se cumple con la ley y hubiera violaciones constitucionales, no solamente de forma sino de fondo, usted podrá intentar un juicio de amparo y entonces un juez civil federal del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá emitir una sentencia que modifique la de la sala, la del juez original, y entonces se le dé lo justo, lo correcto, pero siempre, e insisto en eso a la señora Chávez Ramírez, hay que acreditar el estado de necesidad. El otro correo de Alejandro Torres, también le agradezco sus palabras, este calificativo de que es una excelente conducción, muchas gracias. La hago extensiva a mis compañeros y sobre todo cuando hago los programas, la mayoría de ellos, con los investigadores de la universidad, con los profesores, con distinguidas personalidades, como cuando tuvimos el privilegio que hiciera 2 programas con nosotros la ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, otros magistrados, profesores eméritos como el doctor Néstor de Buen, el doctor Jorge Mario Magallón, Rolando Tamayo Salmorán, la directora de la Facultad de Derecho, Leoba Castañeda Rivas. Ellos hacen posible que este programa sea interesante, nosotros cumplimos una función de conducirlo, pero yo a usted le agradezco todas sus palabras, muchas gracias. Semejante a la respuesta que di antes, usted me pregunta específicamente cuándo o hasta cuándo se considera menor de edad a una persona o discapaz. Son 2 cosas diferentes. La minoría de edad, de acuerdo al Código Civil y la Constitución Política de nuestro país, se da hasta antes de cumplir 18 años de edad. Hay excepciones, pero esto nos llevaría a un tema de capacidad con limitación y no simplemente incapacidad. Eso no es lo que usted me pregunta, pero el menor de 18 no tiene, por ejemplo, la titularidad para votar o ser votado, no puede realizar actos jurídicos por sí mismo, excepto otorgar un testamento si ya cumplió 16 años de edad, testamento público abierto, que en su momento podría ser cuestionado porque el artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal dice, tienen incapacidad natural y legal
Primero, los menores de 18 años. Pero la segunda hipótesis es la de la discapacidad. Es importante entender la diferencia entre incapacidad y discapacidad. Una persona puede ser discapaz y ser mayor de edad y ser capaz jurídicamente. En otras palabras, la discapacidad se puede dar cuando la persona tiene alteraciones del oído, de la vista, físicas, pero que tiene una plena capacidad mental para realizar actos jurídicos. Esa persona mayor de 18 sería discapaz, pero capaz porque tiene esa posibilidad de realizar actos jurídicos por ella misma y además es titular de derechos y obligaciones. Podría darse el supuesto de ser incapaz y discapaz porque se tenga menos de 18 y se padezca alteraciones de la vista, del oído, físicas, o ser discapaz y no tener la posibilidad de la capacidad de ejercicio porque padezca, tenga problemas de alteraciones, de interdicción, que no le permitan por sí misma poder ejercer actos jurídicos. Eso es por lo que se refiere a menores y discapacitados. Pero además, también me pregunta la hipótesis de las mujeres en desamparo. En este caso, para los alimentos, vale lo mismo que dije antes, acreditar la necesidad de que se necesitan y el juez tendrá que acceder a ello. También es importante señalar en este caso que este abogado, Alejandro Torres Hernández, que además es estudiante de la especialidad en Derecho Familiar, le agradezco que vea el programa, que me envíe sus correos y sobre todo que podamos servirles de alguna manera, porque esa es la intención de la Suprema Corte, del canal de la transparencia y específicamente de este programa. Tengo otro correo, en este caso de la señora Irma Burbano, que me manda una consulta complicada desde el punto de vista de la sentencia. Quisiera realmente decirle una respuesta, pero es difícil. Lo que puedo sugerirle, y esto es muy importante, es que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en derecho familiar la han llevado, y esta es una cuestión que yo sostengo y digo siempre en los foros, en las conferencias, en las clases en la universidad, que se ha creado ya el derecho familiar jurisprudencial, porque cada vez que la Suprema Corte emite una resolución en favor de la familia, de la mujer, de los hijos o de cualquier familia de las que ahora hay tantas y que habitan en la República Mexicana, usted sabe que ya la familia monogámica o la familia monoparental sigue existiendo, pero hoy tenemos familias de personas del mismo sexo, personas que se han divorciado y reconstituyen su familia cuando se casan con otra persona, familias fundadas en el concubinato, familias del concubinato que puede ser solo de hombres, porque tienen, de acuerdo a lo que dice el Código Civil del Distrito Federal, el derecho de adoptar, igual que las personas homosexuales casadas tienen el derecho de adoptar, o quienes integran una sociedad de convivencia, o simplemente, si usted como mujer realiza el hecho material de una inseminación artificial y tiene un hijo de manera heteróloga, que no se sepa quién es el donante, quién es el padre, el hecho del nacimiento va a generar para usted como madre que se hizo inseminar la obligación jurídica respecto a ese menor. Entonces, la Corte
La primera sala de la misma siempre está al pendiente de esto. Incluso les comento esto, que no es todavía jurisprudencia, pero que recientemente se ha resuelto en el caso, por ejemplo, de un señor casado que tiene una amacia, un amante, con la que además tiene un hijo y lo reconoce, o a través del ADN se le imputa. Ese señor tendría la obligación, hasta antes de que resolviera la corte esto que les voy a decir, de darle alimentos a ese niño. Pero, ¿qué ocurre? El Código Civil o los códigos familiares no contemplan esta hipótesis. Si el casado tiene esta situación de hecho con su amante y la amante requiriera o necesitara alimentos. Hasta antes de resolver esto la corte, no había este supuesto, porque él tiene ya la obligación de darle alimentos con la que está casado. Con el niño, que lo reconoce o que se le imputa por el ADN la paternidad. Pero ahora dice la Suprema Corte, la primera sala, que es precisamente esa sensibilidad de los 5 ministros que la integran, esa preocupación de estar siempre al servicio de las familias mexicanas, han determinado que si ella, la amante del marido, necesita los alimentos, puede demandarlo, puede ganar el juicio y él está obligado a otorgarlos. Creo que esto es importante para darles esta primicia, sobre todo de la jurisprudencia en derecho familiar. ¿En qué consiste exactamente? El Código Civil puede decir que la obligación de dar alimentos termina a los 18 años, pero la Corte dice no, porque aquí en México, cuando cumple 18 años en su casa, lo llaman y le dicen, bueno, ya desde mañana cumples 18, vas a ser autónomo, independiente. Eso no es cierto, no es la realidad de la familia mexicana. Pero ocurre esto que es importante. La Suprema Corte dice, los alimentos se tienen que otorgar en función de la necesidad de quien los requiere y de acuerdo a las posibilidades económicas de quien debe otorgarlos. Eso significa que no hay edad. ¿Qué pasaría si una persona de la tercera edad le reclamara alimentos a su hijo o a su hija de 30 o 40 años de edad? Ellos podrían decir, ya tienes más de 18, papá o mamá, no te tengo que dar alimentos. Por eso, esa norma que algunos códigos civiles de la República y algunos familiares la tienen, es superada por el derecho familiar jurisprudencial, que es el que emite la Suprema Corte. Otra consulta, en este caso de alguien que quiere informarse sobre los horarios de nuestro programa. Lo he dicho antes, los lunes pasa de las 9 a las 10 de la mañana y ese mismo día se repite de las 20 a las 21 horas. Y el sábado de esa semana, por tercera vez, de 7 a 8 de la mañana. Usted puede sintonizar en Cablevisión 112, en Sky 639 o en Dish 731, o las repetidoras locales de televisión de todo el país que reproducen todo lo que está transmitiendo el canal judicial. E incluso, si no tuviera acceso a una pantalla de televisión, lo podrá hacer a través de internet si marca www.scjn.gov.mx, que son las iniciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí tendrá acceso en los horarios, lunes de 9 a 10, en la noche de 20 a 21 horas y el sábado de 7 a 8 a estos programas. Pero también los domingos, en esta columna que escribo hace más de 30 años en El Sol de México y que se reproduce en todos los diarios de la Organización Editorial Mexicana, puede usted el domingo consultarla
se publica en la sección dominical, se llama Derecho Familiar, y ahí normalmente, entre otras cuestiones, trato varias materias. Nos referimos a lo que va a ocurrir al lunes siguiente en el programa de Derecho Familiar. Creo que eso es suficiente para que esta persona tenga lo que requeriría en este caso. Antes de ir a un corte, voy a ver esta cuestión del señor Castro, que es algo enfocado al derecho penal familiar. Habla específicamente de una señora Estela, ya de la tercera edad, de 76 años de edad, y en este supuesto es una pena que hayan engañado así a su nieto, le hayan puesto esa trampa para llevarlo a esa tienda departamental y que los ha detenido la policía y le hayan imputado estas cuestiones de un delito exprés. Es importante, por lo que usted me señala de la cuestión precaria de la situación económica, que traten a través de un defensor de oficio en materia penal para que los pueda ayudar. Creo que es lo único que yo le podría señalar, y de una vez antes de ir al corte decirle a esta otra persona que los horarios en los que ustedes pueden hablar para la consultoría jurídica es los lunes y martes, jueves y viernes de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde al 56 39 22 35. Les repito, lunes y martes de 10 a 2, el miércoles no abre la oficina y jueves y viernes en el mismo horario. Gracias por sus correos, por sus palabras. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, hoy es el programa Consultoría Jurídica en Derecho Familiar. He respondido a algunos de los correos, ahora voy a hacerlo con dos más sobre consultas específicas. Este que se refiere al ISSSTE, yo le diría al señor Donato Gerardo Gálvez Sánchez, que en este caso el problema específico de la ley del ISSSTE, y donde usted además menciona, cuando la otra vez el doctor Edgar Corzo Sosa, usted se comunicó con él, le dio una respuesta también, de acuerdo a la nueva ley de amparo. Lo que usted está haciendo es lo adecuado, según lo que me ha enviado aquí, dirigido al juez del juzgado sexto de distrito en la materia, porque de esta manera podrá tener alguna respuesta importante. Yo voy a hacer el acopio de la información para analizar un poco más esto que dice la ley del ISSSTE, el artículo 51, que usted lo menciona. Claro, rebasa al conflicto del derecho familiar, esto va más allá ya a cuestiones de derecho administrativo, pero con mucho gusto lo considero lo que usted dice, y además, en nombre del director del canal judicial y de quienes colaboran con nosotros para que este programa sea una realidad, muchas gracias por esas palabras, por esas expresiones que nos motivan siempre para seguir estudiando, preparándonos, para no improvisar y venir con el conocimiento de lo último en derecho familiar, para que les sirva a ustedes, sobre todo a quienes no poseen la ciencia del derecho. Tengo otra consulta, en este caso de Baja California, donde ya alguna vez se los mencioné, la aberración jurídica
que ha resultado lo grave de no saber y haber hecho reformas con ignorancia total al Código Civil, para empezar, del Distrito Federal, cuando a alguien se le ocurrió, copiando al Código Civil español, establecer el llamado o mal llamado divorcio incausado. Es tan mala la regulación que, de entrada, debo decirle a estas personas de Baja California que no es demanda. Lo que usted hace cuando se quiere divorciar en el Distrito Federal o ahora en alguno de estos 7 estados, porque el mal ejemplo ha cundido ya no solamente en el Distrito Federal, ojalá no llegue a Baja California, es el Estado de México, Coahuila, Guerrero, que además no tienen códigos familiares sino civiles, pero además los que sí los tienen, como Hidalgo, Sinaloa y Yucatán, que tienen código familiar, ya han aceptado también este divorcio incausado. Decía yo, está tan mal que para empezar no es demanda, es una solicitud. Pero ustedes imagínense, a una solicitud no se le puede poner los requisitos de una demanda. Pero más todavía, el legislador del Distrito Federal dijo, a esa solicitud se le contestará como si fuera una demanda. Pero ¿qué pasa con la contestación? La señora dice, me quiero divorciar. Y el señor dice, no estoy de acuerdo. La norma dice, estés o no de acuerdo, comparezcas o no, te defiendas o no, esté embarazada la señora o no, la hayas golpeado, haya sociedad conyugal, sea lo que fuere, y no estoy exagerando, el juez disuelve el vínculo matrimonial, pero además es tan mala la reforma que tuvieron que agregar ese invento de los bis, el artículo 685 bis, para prohibir apelar de esa sentencia. Imagínense ustedes, en un régimen de derecho, prohibirle a alguien que ejerza el derecho de apelar es una contradicción jurídica. Pero hay más. Me adelanto. Vino a salvar esta situación el derecho jurisprudencial de la Suprema Corte. Porque después ya de 4 años, 7 meses de estar en vigor esto en el Distrito Federal, la Suprema Corte determinó en una contradicción de tesis y después en una jurisprudencia obligatoria que el divorcio incausado es apelable. Lo que significa que va a haber todo un procedimiento, que se va a poder llegar hasta un amparo para que le enmienden la plana al legislador de la 4ª legislatura del Distrito Federal, que tuvo la ocurrencia en el año 2008 de haber creado este adefesio jurídico. Pero hay más, porque estas personas de Baja California, que por cierto, yo estaré en ese estado, se los adelanto, porque si tuvieran interés en escuchar la conferencia que dictaré en una asociación de abogadas que cumple 40 años, se apellida Zarco, y dictaré una conferencia precisamente sobre estas cuestiones de derecho familiar. He tenido el privilegio de que me inviten a esta asociación y seguramente aprovecharé para dar otra conferencia en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, que dirige allá el licenciado Muro, también en Baja California, y esto se realizará en Tijuana, pero les paso completa la información, sobre todo porque estoy hablando con estas personas de aquella entidad del norte del país. También es importante señalarles algo fundamental a estas personas de Baja California. La Corte resolvió que es apelable porque esa resolución
que dicta el juez es definitiva y deja sin efectos lo que hizo en cuanto a ese matrimonio. Por eso se permite la apelación. Así que, bueno, en esas circunstancias es importante para ustedes hablarles de esto en esta consultoría jurídica. Les puedo dar, si les interesa, sobre todo en Baja California, los datos más precisos. La primera contradicción de tesis que la Corte resolvió en este caso fue la 180/2011 y de aquí derivó la jurisprudencia, que es obligatoria también, 120/2012 de la 10ª época del 16 de diciembre del 2012. Como verán ustedes, es importante cuando asumimos esta responsabilidad de hablar, de decirles a ustedes en el canal de la transparencia, estas cuestiones que a veces a algunas personas no les gusta o no les parece. Les reitero que uno de los elementos fundamentales y la fuerza de la Suprema Corte es el derecho de réplica. Si usted, jurista, presidente de un tribunal, magistrado, abogado, profesor de la Facultad de Derecho de alguna institución de educación superior, no está de acuerdo con esto, el foro está abierto, siempre es posible venir con conocimiento de lo que la ley dice. O sea, en este caso no es lo que opina Julián Huitrón ni lo que usted puede decir, bueno, sí, nomás yo no estoy de acuerdo, porque la ley ordena, no discute. Y ese es el supuesto que tenemos que manejar precisamente en un canal de la transparencia, en un canal al servicio de la sociedad y de la comunidad. Voy ahora a presentarles a ustedes en estos minutos que nos quedan de estos libros que les he hablado antes, este Tratado de Derecho Civil que acabo de concluir y que la Casa Editorial Porrúa está publicando actualmente para que si les interesa lo puedan en un momento dado adquirir en cualquiera de las 100 librerías Porrúa de la República, que son precisamente sobre materia de derecho civil, con esta importante aportación. Es la primera obra de esta materia que se escribe en el mundo jurídico, Tratado de Derecho Civil, que son 20 volúmenes, que no contiene ninguna institución de derecho familiar. Probablemente usted se sorprenda, porque yo he dedicado la mayor parte de mi vida al estudio del derecho familiar y del derecho civil. He preconizado, hace 50 años inicié este movimiento en favor del derecho familiar para que se separara del derecho civil, lo que hemos logrado, que ya los órganos de administración de justicia así lo han logrado, y entonces es importante porque en esta obra, este volumen tercero que voy a mostrarles ahora, es precisamente sobre el tema de la teoría integral del acto jurídico, que trato yo en forma muy sistemática, muy especial, para que las personas puedan en un momento dado, aquí les muestro el libro, la portada a veces es oscura, es difícil de captarla, pero en las páginas interiores, en la primera, aquí quizás sea más fácil, es el tomo 3, que habla de esta teoría integral del acto jurídico, que en esencia es empezar con la diferencia entre hechos jurídicos y hechos materiales, después hablar de la teoría del acto jurídico, de los elementos esenciales y de validez, de los vicios de la voluntad, de las modalidades del acto jurídico, las opiniones de autores europeos que hemos seguido antes
en los códigos civiles mexicanos, y además tengo el privilegio de que haya escrito el prefacio de esta obra el doctor Henri Massot, y la introducción la doctora Leoba Castañeda Rivas, la primera directora mujer de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y que es importante señalarles en este caso de este tercer tomo lo que les acabo de decir. Derecho, en los tomos 1 y 2 también ya están en las librerías Porrúa, y en las próximas semanas se seguirán publicando los otros. El cuarto tomo, que también forma parte de esta colección de los 20, en su momento traeré los otros conforme vaya la Casa Porrúa sacándolos. Me parece que la semana que entra estará ya el 5 y el 6. El tomo cuarto es el que se dedica, quizá les va a resultar muy atractivo, no solamente a los familiaristas, sino también a los civilistas, es el complemento del tercero, la teoría de las nulidades y la teoría del negocio jurídico, que debe quedar muy claro que en México el negocio jurídico no está regulado, no existe en la ley, porque nosotros hemos seguido la teoría del Código Napoleón de 1804, que es la que creó el acto jurídico. Y en el año 1900, los alemanes dieron a la luz su Código Civil, el BGB, y en él crearon la teoría del negocio jurídico. Entonces, en estos dos tomos, 3 y 4, ustedes pueden tener acceso a esta teoría integral del acto jurídico, es una creación de quien les habla, y la conclusión en este caso de la teoría de las nulidades, donde hablamos de la nulidad absoluta, de la relativa, de la inexistencia, y algo importante, de los 3.074 artículos que tiene el Código Civil del Distrito Federal y el Código Federal, todos los que hacen una mención a la palabra nulidad, los analizamos y aquí le decimos a quienes tienen interés en esta obra qué clase de nulidad afecta al acto jurídico. Por ejemplo, cuando dice el legislador, si el menor se casó, menor de edad, sin el consentimiento de quienes deberían otorgárselo y no se hizo nada, ese matrimonio está afectado de nulidad relativa, no lo dice el legislador, y la nulidad relativa se confirma, prescribe, se convalida, y si esos jóvenes que se casaron antes de los 18 años llegan a esa edad y no hicieron nada, el acto jurídico será perfecto. En cambio, si el matrimonio fuera entre dos hermanos, habrá una nulidad absoluta, que pase el tiempo que fuere y lo que ocurra, jamás podrá ser un acto jurídico que produzca efectos jurídicos. Por eso, creo que es importante, en este cuarto volumen también, el doctor Massot, que como ustedes saben, es una gloria jurídica de Francia, miembro del Instituto de Francia, de los que cuando ingresan a este lugar se les conoce con el nombre de les Immortels, es decir, los inmortales en esta materia. Yo tuve el privilegio de tener con él una relación cercana desde los años 1977, después por su intervención logré ser profesor de la Universidad de París en 1984 en forma oficial, y creo que es importante que ustedes en este caso tengan esta primicia y que el canal judicial con esa gran generosidad nos permite que llegue a ustedes y que podamos seguir en este diálogo. Por hoy les agradezco que me hayan recibido en su hogar. Recuerden, nos pueden escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, que aparece en la pantalla, Huitron sin diéresis, sin acento, todo con letras minúsculas. Llamar al teléfono 56 39 22 35, lunes y martes, jueves y viernes de las 10 a las 2 de la tarde, leer mi columna en El Sol de México, o sintonizar la televisión en Cablevisión 112,
en Sky C39, D731, para que sigamos en este diálogo que yo me siento muy reconfortado por todos estos correos que ustedes nos mandan, porque en realidad esa es una de las razones, los motivos principales, porque este programa, que está ya en los umbrales de cumplir 6 años de proyectarse, y según los expertos, con una audiencia calculada, verídica, aproximada de 10 millones de personas, nos obligan siempre, cuando llegamos a estos programas, a hacerlo con un espíritu de superación, de conocimiento y sobre todo con la mejor buena fe de darles a ustedes un diagnóstico jurídico, lo que la ley ordena, y con este nuevo enriquecimiento del derecho familiar jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es para nosotros una gran satisfacción dirigirnos a ustedes. Por hoy les agradezco y espero que nos veamos en el próximo programa de Derecho Familiar.